Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas, y a toda la gente que nos vaya a ver posteriormente en el video ya grabado. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Vamos a orar primeramente, vamos a clamar a nuestro Dios, pidiéndole su dirección, su provisión, su cuidado, que sea Él mismo guiándonos en esta noche. Todo lo que hagamos siempre sea con el fin de glorificar su nombre. Amén. Vamos a empezar. Sí. Eh, no sé, mi hermana Cecilia quiere ayudarnos guiándonos en oración, por favor. Amén. Bendito Señor, Padre amado, te damos las gracias por este precioso momento, Señor, en que estamos reunidos aquí para poder escudriñar tu santa escritura, tu santa palabra, Señor, y poder aprender un poco más de ti, Señor. Nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, ansía muchísimo saber más de ti. Y por eso nos ponemos en tus santísimas manos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Señor, a la verdad, a través de tu siervo, Señor. Guíalo, Señor, bendícelo, y que podamos aprender, Señor, todo lo que tú nos quieras enseñar para poder alimentar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, Padre, por lo que nos das, gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar inicio. Ya déjenme ver si puedo compartir la pantalla. A ver. Este, Ahí estamos. Listo. Sí, 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 sí pueden ver ustedes lo que está ahí en la pantalla. Lo que dice PDF. Sí. Ya, perfecto. Vamos. No se me entiende mucho, Vamos. ¿no? Un poquito porque si no está muy chiquito. Ahí. Sí. Ahí está bien. Ahí está bien, gracias. Perfecto. Vamos a, vamos a empezar ya. A ver, un poquito más. Ujú. Eh, Ahí sí. Ya, el No. tema de hoy es justamente un tema muy importante que nosotros debemos de conocer. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la deidad y la humanidad de Jesús, las dos naturalezas de mi Señor Jesucristo. Una de las cosas que más controversia trae es porque mucha gente de diferentes religiones consideran que Jesús no es Dios. Por otro lado, hay, y hay ideologías, hay religiones que inclusive creen que él sí fue Dios, pero en cambio que no se convirtió en hombre, que no fue hecho un ser humano, que no nació, sino que era como una especie de fantasma. Bueno, ya creo que lo había mencionado antes. Sin embargo, es necesario que nosotros conozcamos plenamente acerca de las dos naturalezas de Jesús. En este caso, ya vamos a ver más adelante lo que es la unión hipostática, que ya vamos a ver qué significa esto. El objetivo de esta clase es comprender y profundizar en la doble naturaleza de Cristo, la plena deidad y la plena humanidad, a través del análisis teológico y el respaldo bíblico y la evidencia histórica. Recuerden una cosa, justamente en esta tarde se comunicó conmigo una hermana que me hacía ciertas preguntas acerca de cómo poder defenderse ante ciertos argumentos que tratan de desvirtuar la deidad de mi Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros podemos podemos ver a Jesús en una posición en la que parecería que él no fuese todopoderoso. Sin embargo, siendo él Dios, él siempre va a ser todopoderoso. Pero en la cruz del Calvario, por ejemplo, cuando él estaba siendo humillado, cuando fue vituperado, golpeado y lacerado, en ese momento parecería que él no tenía poder para librarse de eso. Sin embargo, el hecho de que él no utilice ciertas características de su todopoderío, de su naturaleza, del hecho mismo de ser él el todopoderoso, no significa que él no haya tenido esas facultades o ese poder. Significa que él simplemente limitó ese poder. Pero dentro de eso nosotros tenemos que entender. Número uno, la deidad de Jesús. No se preocupen en anotar porque después yo les mando el PDF. La definición teológica, la doctrina de la deidad de Cristo afirma que Jesús es Dios coigual con el Padre y el Espíritu Santo. Desde los primeros siglos de la Iglesia se ha sostenido que Jesús no fue creado, sino que existió desde la eternidad como el Hijo de Dios. Recuerden esto.
una de las características de mi Señor Jesucristo o de Dios mismo es que Él es eterno. Él no tuvo un principio y tampoco va a tener un fin. No es, la historia de Jesús no comienza en Belén y no termina en la cruz del Calvario. Dios es eterno y esta característica o este atributo es otorgado a las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres coexisten en sí mismos. Así que esa parte nosotros tenemos que siempre tenerla clara. Ya les había mencionado acerca de en el Antiguo Testamento las veces que aparece mi Señor Jesucristo cuando dice que ven al Padre, lo que vimos la semana pasada acerca del yo soy, ¿no? O del tetragramatón, como lo vemos en la Escritura. Dentro de esto, nosotros tenemos que recordar que desde los primeros siglos la Iglesia ha sostenido esto, que Jesús no fue creado. Hay religiones como los testigos de Jehová que nos enseñan o que enseñan a sus devotos o a sus fieles que Jesús no es Dios. De hecho, denme un segundo, ya voy a mostrarles algo. Dicen que es un profeta, creo. Sí, sí. Por favor, busquen en sus Biblias Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando ya lo tengan, Eli, por favor, me ayudas con la lectura. Mm, Buenas mm, noches, mi hermana Fernanda. Dios le bendiga. Buenas noches, disculpen la tardanza. Nada, se preocupe. Juan 1:1. Sí, Juan 1:1. Fernandita. Amén. Ya. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. A ver, perdón. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjense bien en esto, porque en nuestra traducción dice, tal como lo acaba de leer Realino, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo está escrito la palabra Dios en sus Biblias, en este pasaje? Con mayúscula. Con- Exacto, correctamente. Fíjense bien, lo que yo tengo aquí es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta es la traducción que utilizan los testigos de Jehová. Esta Mm, Biblia no está a la venta, ¿no? Esta Biblia no la pueden conseguir en ninguna librería. Esta Biblia es única y exclusivamente para las personas que son testigos de Jehová. Ellos no venden Biblias, ellos las regalan, esta traducción específicamente, y la enseñan junto con la atalaya y otras cosas. Pero miren cómo esta traducción es acomodada a sus propias doctrinas. Dice así la palabra de Dios, bueno, dice así en esta traducción, en la según traducción él. del Nuevo Mundo, según ellos, dice. En el principio, la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ustedes lo pueden buscar después si quieren lo voy a mostrar así, algo, tratando de que se vea. ¿Sí se ve? Sí, más o menos. Yo no. Bueno, nos quedamos cieguitos, ya nos vemos, ya. Ya, ni con los lentes. Ya. Pero esta traducción también ustedes la pueden encontrar en la página oficial de los Testigos de Jehová. Hay varios versículos que son alterados dentro de la escritura en la traducción del Nuevo Mundo. Por eso, esta es una de las traducciones que yo sí les recomiendo. Pueden utilizarla, pueden encontrarla de alguna manera para poder estudiar, pero para refutarla. ¿Por qué? Porque esta Biblia ha sido realmente alterada y acomodada a la doctrina de los testigos de Jehová. No Mm, hay un, un respaldo académico que certifique que esta Biblia haya tenido las personas que hayan traducido esta Biblia. Así que es una Biblia que personalmente yo la tengo es porque necesito enseñarla.
pero necesito enseñar cuando cómo hay ciertas cosas que están equivocadas. Y nosotros tenemos que estar claros en eso, porque al momento de nosotros escribir Dios con D minúscula, estamos diciendo que ya no es Dios Todopoderoso, porque ya no sería un nombre propio, por así decirlo, ¿no? Dice, nosotros tenemos que estar claros que Algo dice. dentro de la deidad, cuando hablamos de la deidad de mi Señor Jesucristo, la palabra deidad viene de la palabra Deus, Veo, sí. que la palabra Deus literalmente es traducida como Dios. Esa palabra Deus es de donde sale la palabra también divino. Por eso cuando nosotros hablamos de que Jesús fue, de la divinidad de Jesús o de la deidad de Jesús, estamos aseverando, asegurando y confirmando que Jesús es Dios. Por eso está mal dicho cuando nosotros decimos, uy, no, es que eso se ve divino. Está mal utilizado ese término, ¿sí? Tengamos cuidado con a veces utilizarlo de una manera no coherente. Digo, ay, no, es que mi hija quedó divina con esa cosa. Estamos comparándola con Dios. Así que tengamos mucho cuidado con esos términos que a veces utilizamos. Fíjense bien, como respaldo bíblico, nosotros podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, lo que acabamos de leer, pero continuando los versículos 2 y 3, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo les había mencionado, Jesús no tiene principio, porque en Él radica el principio, en Él radica el comienzo de todas las cosas. De hecho, si vamos a perdón, a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17, ya lo habíamos leído, pero vale la pena recalcarlo. Colosenses capítulo 1, Colosenses, del 15 al 17 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, todo radica en Él. Él es el principio de todas las cosas. Adicionalmente, Apocalipsis, capítulo 1 versículo 8 dice, mi Señor Jesucristo hablando con Juan, se presenta y le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:13 nos recalca también esto. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, Él es el principio de todo. Él es el gran yo soy, ¿sí? Así que esa parte tengámosla siempre, siempre presente, ¿no? Otra cosa, dentro de la doctrina de los testigos de Jehová y de algunas religiones que hoy en día se han presentado, algunos aseveran que Jesús y Satanás son hermanos. Al asegurar eso, nosotros estamos diciendo que Jesús no es Dios, porque si Jesús fuera hermano de Satanás, entonces Jesús fuera un ser creado. El problema es que nosotros concebimos la idea de que al decir que Jesús es el Hijo, nosotros a veces pensamos que Él de alguna manera Él tuvo que existir posterior a la existencia misma de Dios, y no es así. Jesús es eterno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Satanás, por otro lado, o Lucifer, es era un ángel y por ende fue un ser que tuvo que ser creado en un momento. A diferencia de mi Señor Jesucristo, Él es el Todopoderoso. Estando claros con eso, recordemos que una de las características de los ángeles es que ellos no permiten que sean, no se permiten ser adorados. Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, en Apocalipsis capítulo 22, perdón, Apocalipsis capítulo 19, versículos del 9 al 10, dice así. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adicionalmente, Apocalipsis 22, versículo 8 dice, yo soy el que oyó y vio estas cosas,
Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel y me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Vemos claramente que una de las características de los ángeles es precisamente que no permiten la adoración hacia sí mismo. La adoración siempre tiene que ser única y exclusivamente para Dios. Por otro lado, cuando la gente se presentaba donde Jesús, por ejemplo, aquí lo que vemos, Mateo capítulo 28, versículo 9. Por favor, mi hermana Ceci, ayúdenos con la lectura, tenga la bondad. 28, 9. 28:9, ajá. 28:9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, Entonces, hasta ahí hasta ahí. nomás. Ajá. Ya. Sí, fíjense bien en esto. Dice que Jesús, sucede justo cuando mi Señor Jesucristo ya había resucitado, ¿no? Él se presenta a sus discípulos, se presenta a las mujeres. Dice que cuando ellas lo vieron, dice que se acercaron y se postran a sus pies, se arrojan a sus pies. Dice que lo abrazan y le adoran. Hay personas que dicen, por ejemplo, dentro de la religión católica, de la tradición católica, ellos dicen, nosotros adoramos a Dios, pero veneramos a María, a José, a Juan, a Pedro y a todos los santos. Dice, solamente los veneramos, no los adoramos. Pero si nosotros vamos al diccionario, la palabra venerar es solamente un sinónimo de la palabra adorar. Es lo mismo rendirle pleitesías, hacerle honras, a darle ofrendas o todas esas cosas, es parte de la adoración. Es lo que hacía el pueblo de Israel cuando adoraban a Dios, ofrecían sus ofrendas, se postraban rostro en tierra, se arrodillaban y suplicaban la misericordia y la ayuda de Dios. Es lo que nosotros hacemos ante Dios. No cabe el término decir, bueno, es que es una cosa diferente, adorar y venerar, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si decimos que no es adoración, entonces, ¿por qué se postrarían delante de aquellas imágenes? Mucho cuidado con eso. La adoración es única y exclusivamente para Dios. Apocalipsis 5, el capítulo 5, versículos del 12 al 14. Eli, por favor, ayúdanos con la lectura, ten la bondad. Apocalipsis 5, del 12 al 14. Amén. Di, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al, a- al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense bien en esto. Cuando se refiere al Cordero de Dios, recuerden lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Cuando se presenta a Jesús y Juan lo ve de lejos, dice, él declara abiertamente ante todos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, cuando se habla del Cordero inmolado, es directamente el Cordero que fue sacrificado. Estaba hablando de mi Señor Jesucristo. Dice, toda la alabanza y toda la adoración a Él sea al Cordero. Entonces vemos que en el cielo la adoración directamente es hacia Jesús, hacia Cristo. Entonces, estando conscientes de esto, sabemos que no podemos minimizar o tergiversar las cosas. Tenemos que saber siempre, toda adoración va directamente hacia Dios, de parte de todos los seres creados. Todo ser creado tiene que adorar a Dios. Esto no está en los apuntes, pero en Filipenses,
Entonces, que era Filipenses. Dice Filipenses capítulo 2 versículos, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. No sé si mi hermana Fernanda de pronto si está con su Biblia, por favor ayúdenos con la lectura, tenga la bondad. Sí, sí estoy con la Biblia, ya leí. Ya, perfecto. Filipenses 2 del 9 al 11. ¿Era Filipenses del, perdón? Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Ya, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, muchas gracias. Fíjense bien en eso. Nosotros estamos conscientes y miren que el nombre, en el nombre de Jesús tiene que doblarse toda rodilla. De hecho, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Hablando del tetragramatón, el sonido de las letras en sí mismas son como el sonido del diafragma al respirar. El sonido es como el sonido de lo, cómo sería la pronunciación, si pudiéramos pronunciar exactamente el tetragramatón. Y vemos claramente que aquí dice que toda rodilla tiene que doblarse ante el nombre de Jesús. La palabra del Señor también nos dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Así que siempre, toda persona, ya sea hoy en día, que nosotros conocemos quién es Dios y que le adoramos y le honramos, le glorificamos a través de nuestra vida, a través de cómo estamos llevando cada uno de nuestros pasos. En el día del juicio final, cuando nos presentemos delante del Señor, todos van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, incluso los que no le conocieron. Hay una profecía que de verdad apunta directamente a mi Señor Jesucristo y que nos muestra qué es lo que va a pasar cuando el pueblo de Israel se presente ante el Señor. A pesar de que el pueblo de Israel hoy en día, la mayoría de los judíos, no quieren aceptar ni reconocer que Jesucristo es el Cristo, es el ungido, el Hijo de Dios, y ellos están todavía esperando la llegada del Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Hay una profecía que de verdad me llama mucho la atención porque esa profecía debería de ser suficiente para que la gente, para que los judíos específicamente, crean en Jesucristo como el Señor. Esta profecía está en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, déjeme ver dónde estaba. En el libro de Zacarías capítulo 13, versículo, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Si nosotros lo vemos en el contexto de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo... Juan, aquí está. Capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, a su pueblo, a sus amigos, a los que decían creer en Dios. Él llegó, se presentó ante ellos, pero ellos no le recibieron como Dios, no creyeron que Él fuera Dios. Así que en esta situación, si lo comparamos con lo que dice en Zacarías capítulo 13, versículo 6, va a llegar un día
en el que cuando lleguemos a la presencia del Señor, los mismos judíos van a tener que reconocer esto. Cuando vean al Mesías, van a tener que reconocer esto. Lo mismo que tuvo que reconocer Tomás, el apóstol incrédulo. En Juan capítulo, perdón, estaba, se perdió mi imagen. ¿Sí me escuchan, no es cierto? Sí, ya, sí, porque como que se perdió mi imagen. Se me apagó la cámara. Bueno, con tal de que me escuchen es suficiente. Juan capítulo, Juan capítulo 20, versículo 28. Después de que mi Señor Jesucristo ya resucita, ya eh, ya se había presentado a la mayoría de sus discípulos y todo, hubo un detalle, no se le había presentado al apóstol Tomás. Y Tomás estaba incrédulo, no sabía. De hecho, él dice, hasta que yo no vea las heridas de sus manos, no meta mi dedo en los huecos de sus manos y no metiere mi mano en su costado, entonces yo no voy a creer. Si leemos desde el capítulo 20, versículos del 25 al 29, Eli, por favor, ten la bondad, ayúdanos con la lectura. Juan del 25 al 29. Sí, Juan capítulo 20, del Ya. 25 al 29. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Fíjense bien en eso, ¿no? Déjame ver si es que ya puedo. Ya, ahí sí ya salió mi imagen, ¿no es cierto? Ya, chévere. Fíjense bien en esto. La incredulidad de Tomás muestra su falta de fe, porque él estaba convencido, no, o sea, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Si yo no meto mi dedo en los huecos de sus manos y si no meto mi mano en su costado, el hecho de que él haya dicho esto es porque le faltaba fe. Cuando él lo ve, él tiene que reconocer una cosa. En el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Él reconoce que es Dios, que Jesús es Dios. En esa misma posición van a tener que estar los judíos cuando llegue el día del juicio final, cuando se lleguen a presentarse delante de Cristo, delante del Señor, y tengan que reconocer esto. Jesús es Dios. Y le van a preguntar, Señor, tú que eres el Mesías, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Se refiere a los huecos, a los huecos que tenía en las manos consecuencia de los clavos. Esa situación, esas heridas, eso no se le va a quitar a Jesús. Cuando la naturaleza divina y la naturaleza humana fueron combinadas para coexistir en la misma persona de Dios, en ese momento, lo que les mencionaba, se crea lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una alteración, hubo algo que afectó directamente a Jesús y que eso no iba a cambiar. El cuerpo que él tenía, a pesar de ser humano, cuando después tiene un cuerpo glorificado, él va a tener todavía esas marcas tanto en las manos como en el costado, igual en los pies. Eso no va a cambiar y esa va a ser la señal de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por los pecados. Y la gente, cuando ya lo vea, los que no creyeron van a tener que reconocer de verdad. Esas heridas fueron las que Él sufrió para poder redimirnos de nuestros pecados. Como vemos en la pantalla,
No sé si es que sí se ve. A ver, ahí sí. Dice, Jesús tiene atributos divinos, o sea, atributos que solamente le pertenecen a Dios, como por ejemplo la omnipotencia, que quiere decir esto que Él es todopoderoso. Mateo 28:18 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Jesús haga, todo lo que Jesús diga, ya sea en el cielo o en la tierra, cuando Él estuvo aquí en la tierra, como en su manifestación como ser humano, toda potestad, toda autoridad le es dada hacia Él, porque Él es Dios. No hay nada que podamos hacer en contra de lo que Él es. Omnisciencia, Él lo sabe todo. Juan capítulo 2, versículos del 24 al 25, nos muestra que Jesús conoce los pensamientos de los hombres, de los seres humanos. Fíjense bien, Juan capítulo 2 del 24 al 25, mi hermana Cecilita, tenga la bondad. Amén. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí está. Claramente vemos que Jesús conocía los pensamientos del hombre. Hay un texto que en el que de pronto mucha gente que es atea, que no son creyentes, ellos tratan de utilizar para de alguna manera hacernos creer que como que Jesús no era del todo todopoderoso, como que Jesús le faltaba algo porque había cosas que él no sabía. Podría parecer que el texto dice algo así. En Mateo capítulo 24. Ya les voy a explicar esto. Es importante que veamos esto para que no se dejen sorprender de pronto con alguien que les salga y les diga, no, no, pero es que Jesús mismo dijo que él no lo sabía todo. Déjenme acomodar esto porque estoy en malas aquí. Ahí sí, listo. Mateo capítulo 24, versículo 35 y 36. Dice así la palabra de Dios. Mateo 24 del 35 al 36 dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Parecería que Jesús sabía algo que él no sabía. Sin embargo, cuando hablamos de que él es omnisciente, decimos que él lo sabe todo. Yo les había mencionado esto al principio. Hermanas, recuerden esto. El hecho de que Jesús por el hecho de ser Dios, él hubo momentos en que él limitó las cosas que él podía hacer. Por ejemplo, en una ocasión vemos que él, cuando se va a bautizar, él entra caminando al agua y se sumerge en el agua. Pero en otra ocasión, en cambio, él se acerca caminando sobre las aguas. ¿Será que Jesús, cuando entró al agua para bautizarse, todavía no era completamente Dios? No, nada que ver. Él seguía siendo Dios, pero había ocasiones en las que él limitaba su poder. Es como, por ejemplo, si estuviésemos en el templo, en la iglesia, y vemos que están una hermana que ya no avanza a recoger las sillas, y ahí está un hombre, y la hermana se acerca y le dice, hermano, por favor, ayúdeme a recoger las sillas. No, el hecho de que él se niegue y diga, no, yo no quiero ayudarle, no significa que no pueda, sino que simplemente él no quiere hacer uso de su fuerza o, no, o está cansado o no quiere hacerlo. Pero no significa que no pueda. No sé si me estoy dando a entender, pero pasa lo mismo con mi Señor Jesucristo. Él era todopoderoso, Él es todopoderoso de hecho, pero hubo situaciones, hubo ocasiones en las que Él limitó su todopoderío porque era necesario hacerlo. Por ejemplo, aquí dice que el del día y la hora nadie sabe, sino solamente el Padre. Pero aquí nosotros tenemos que estar conscientes. No es que Jesús no lo sabía, sino que él estaba limitando esa parte en ese momento específico. Pero si vamos a Juan, lo que acabamos de leer con mi hermana Cecilita, ahí vemos claramente, eh, perdón, a Mateo, que él conocía precisamente los pensamientos de todo en Juan capítulo 2 del 24 al 25. La omnipresencia, otro de los atributos que solamente le pertenecen a Dios, nos muestra en Mateo 18:20 que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros conocemos ese texto. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no se trata del lugar o de cuántas personas estén, donde, donde sea.
que hay una persona humillada ante el Señor está ahí en medio, el Señor está ahí acompañándonos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios está con ustedes en este momento? Amén. Sí, mi Sí. hermana Fernandita, ¿usted cree que Dios está con usted en este momento? Yo creo que sí. Amén. ¿Y Sí, creen sí, que sí. está conmigo? Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, si Él no fuera Dios, Él tendría que limitarse a la situación, a la situación o a los límites, valga la redundancia, que tenemos nosotros. Nosotros podemos estar conectados, pero no estamos en el mismo lugar. Estamos a gran distancia, porque yo estoy al extremo norte de acá de Quito y ustedes están Tú al sur, pero al extremo sur de allá de Quito. seremos. Ya, estamos de polo a polo, como dicen por ahí. Sí, estamos distantes. Sin embargo, para Dios no hay esa limitación. Él está en todos lados. Y ese es uno de los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios puede estar en la presencia de Satanás? ¿Qué dicen ustedes? Está en todo lado. Entonces Dios podría estar también en la presencia de Satanás, ¿no es Sí. cierto? Porque Él es omnipresente, a Él no le hace falta estar, limitarse a algo físico para poder estar, para que su presencia habite en ese lugar, para que Él se manifieste en ese lugar. El hecho de que haya maldad en algún lugar no significa que Dios no está en ese lugar. Pero a veces nosotros podemos llegar a confundir, no, no, es que este lugar está alejado de la mano de Dios, solemos decir a veces. No, Dios está en todos lados. Y eso no podemos negarlo. La omnipresencia de Dios es uno de los atributos que no pueden ser negados de mi Señor. ¿Sí? Otra de las cosas, otro de los atributos que tiene mi Señor Jesucristo es que Él tiene la autoridad divina para perdonar pecados. Recuerden esto, la iglesia no perdona pecados, el pastor no perdona pecados. El único con autoridad para perdonar pecados es Jesucristo, es Dios. No hay nadie más que pueda perdonar pecados. No es el cura, no es el pastor, no es el líder, no es el nadie, no es el diácono, no es nadie de la iglesia. La iglesia no está para perdonar los pecados de los demás. La iglesia está para restaurar al caído, al que ha pecado. Eso es muy diferente. Y por ende, nosotros no podemos atribuirnos el derecho de perdonar o no perdonar pecados. Nosotros podemos perdonar ofensas que nos hayan hecho a nosotros, pero los pecados le pertenecen únicamente a la autoridad para perdonar pecados le pertenece a Dios, a nadie más. ¿Sí? Estemos claros en eso. Marcos, perdón, capítulo 2 versículos del 5 al 7, la historia nos muestra que Jesús perdonó los pecados de aquel hombre paralítico, algo que solo Dios puede hacer, nadie más. En Juan capítulo 10 versículo 30, él menciona, dice, yo y el Padre, uno somos. O sea, no hay una separación entre ellos. Ellos son uno en sí mismo, manifestado en tres personas distintas. Que eso es a veces lo que a veces nos causa un poquito de conflicto al momento de entenderlo. Pero, por ejemplo, el otro día me enseñaron esta manera de tratar de explicarlo, ¿ya? Si, si yo tengo aquí en este momento tres botellas de agua totalmente selladas, ¿no? O sea, acabo de comprar tres botellas de agua y las tuviese aquí. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. H2O. Es la fórmula química del agua. Si yo saco de una botella y la pongo en un vaso, ¿se altera la fórmula química del agua? No, Sigue siendo H2O, H2O. donde quiera, en donde vaya. Y si la congelo, Sigue con la misma composición si química. le hago hervir, Igual. sigue siendo la misma fórmula química, es la misma esencia. Pasa algo similar, es un ejemplo bastante pobre, por así decirlo, pero pasa lo mismo, algo similar con Dios. La esencia misma de Dios es manifestada en tres personas diferentes. No es, no es que
al mismo tiempo son el mismo, sino que es la misma esencia, pero manifestada en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ujú, los tres estados de ellos. Por ejemplo, miren, eh, yéndonos a la evidencia histórica y teológica, los primeros credos y concilios, cuando hablamos de credos estamos hablando de creencias o de proclamaciones de fe, ¿no? No es como el credo que dice la Iglesia Católica, no se refiere a eso, estamos hablando de una creencia que ha sido sostenida y ha sido proclamada, ¿sí? En los concilios, por ejemplo, el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se reafirma la divinidad de Cristo contra la herejía arriana, o sea, contra el arrianismo. Se declara que Jesús es de la misma sustancia del Padre, homoousios. Esa palabra literalmente significa que en sí mismo la esencia del Padre y del Hijo son la misma, que no cambia, no hay una alteración en él. Son el mismo, pero manifestado en tres personas diferentes. En el concilio de Cacedonia, en el año 451 después de Cristo, se define la doble naturaleza de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Siendo él 100% Dios, toma forma de hombre para tener que sufrir y vivir como un ser humano. Él tenía que experimentarlo todo. Él tenía que ser expuesto a todo tipo de tentaciones para que así pueda resistirlas y que poder ofrecerse en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Al no haber pecado, al no haber caído o sucumbido a la tentación, él sí tenía la autoridad para poder morir por nuestros pecados. Dentro de los padres de la iglesia, en los testimonios de los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, en la tradición católica se le conoce como San Ignacio, en el año en el año 107 después de Cristo, él proclama que nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María según el plan de Dios. Pongan mucha atención a esto. No sé si ustedes conocen o han escuchado a una mujer que es predicadora y que a veces sabe salir hasta en Osomavisión, que se llama Joyce Meyer. Tal vez de pronto la han escuchado. Tengan mucho cuidado con lo que enseña esa señora. Esa señora al principio me parecía muy buena predicadora, pero ya salió con cositas medias raras. Ella dice que en el momento, en una de sus predicaciones, en una iglesia de muchísima gente, dice que en el momento en que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, en el momento en que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, dice que la esperma o el semen divino de Dios ahora ha sido engendrado en nosotros. Eso es una herejía, porque estamos tratando de humanizar a Dios y compararlo con un ser humano, con un hombre. No es así. Tengan mucho cuidado con lo que a veces salen la gente en sus en sus predicaciones o en sus enseñanzas. Recordemos, Dios, a pesar de que Jesús fue 100% hombre, él no sucumbió a las tentaciones del pecado, pero él sí experimentó todo tipo de tentaciones. Él no, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros sufrimos, no se compara con lo que él tuvo que sufrir. Porque independientemente cada uno de nosotros puede tener problemas, pero imagínense tener que tener todos los problemas de todas las personas del mundo sobre los hombros de uno. Eso ya es algo extraordinario. Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, enseña que Jesús o que Cristo es el Logos divino y eterno. Recuerden que ya les había mencionado, ¿no? Lo del arianismo, y creo que ustedes sí hicieron hasta un deber que ya estaba calificado incluso. Eh, recuerden esto, en para los griegos y los romanos, pues que después adoptaron la cultura griega, ellos tenían esa palabra, el logos. De hecho, en Juan 1:1, cuando nosotros vemos que dice en el principio era el verbo, está hablando de el logos, es la palabra que aparece ahí en el griego original. Ya, ellos utilizaban esa palabra eh, en, en dos ocasiones, para hacer referencia a dos situaciones distintas. La palabra logos, por lo general, era utilizada para referirse a Dios o también era utilizado como un término militar, porque el logos en sí mismo es un verbo, ¿ya?
El logos va más relacionado con el existir o con el razonamiento, con la lógica. De ahí sale la palabra logística, inclusive. Ya. El logos para ellos, cuando se referían a Dios, estaban hablando de un ser lógico, inteligente, pero que era apersonal, que era el distante del ser humano. Era una fuerza que estaba por encima de cualquier estado físico y que nunca podría mezclarse con el ser humano. Que Dios, si ustedes ven en la cultura griega, ellos creían que que los dioses eran crueles, mezquinos y distantes. Por eso tenían varios dioses para cada cosa, dioses para la cosecha, dioses para los rayos, dioses para la lluvia, dioses para los truenos, dioses para la fertilidad, dioses para el amor, dioses para la pasión, dioses para todo. Cada situación tenía su propio dios y ellos veían a Dios como algo demasiado distante. Los dioses eran como mezquinos y crueles y distantes del ser humano, por lo que sufría la humanidad. Ahora, cuando nosotros vemos que el apóstol Juan escribe del Logos, él lo que estaba tratando era de demostrarles, ese ser que ustedes creen que es apersonal, que está distante de ustedes, en realidad no está distante. Ese Dios, ese Logos del que ustedes hablan, en realidad está cercano a nosotros y fue tan cercano que estuvo dispuesto a convertirse en hombre y a caminar con el hombre. El Emanuel que nosotros vemos en la profecía, Dios con nosotros, el Logos caminando en medio de su pueblo, en el que yace toda la existencia. ¿Sí? ¿Sí me dio a entender o ya les hice pues? Me quedan medio con cara de asustados, digo, chusa, ya les hice confundir. Ya. La humanidad de Jesús. La definición teológica de la humanidad de Jesús. Jesús no solo es plenamente Dios, sino también plenamente humano. La doctrina de la encarnación afirma que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús sin perder su divinidad. Fíjense bien en esto. Hay una gran diferencia entre encarnación y reencarnación. Cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de que Dios, siendo espíritu, él toma forma de hombre, que se hizo carne. Eso es encarnación. Reencarnación es decir que es decir que varias veces un espíritu puede tomar varias veces la forma de una forma humana, o sea, varias veces puede estar yendo de cuerpo en cuerpo siendo humano. Por eso la gente que cree en vidas pasadas dicen que reencarnaron. No, yo fui un ser en el año 100 y después volví a ser otra persona en el año 500 y después volví en 1980 y después aparecí y estoy ahora aquí. Tengo muchas vidas pasadas. Eso es reencarnación. Un espíritu, por así decirlo, que ha tomado en diferentes ocasiones una forma humana. Eso no es bíblico. Esa tradición y esa creencia viene de la cultura griega y que después fue pasada a los pueblos hindúes. Es una costumbre y una creencia pagana, creer que tú puedes, de hecho la religión hindú, dependiendo del comportamiento que tengas, va a ser la siguiente etapa o la siguiente forma de reencarnarte, va a depender mucho de cómo tú te comportes. Si tú te portaste bien, puedes llegar a un punto en el que te portaste tan bien que algún día podrás llegar a convertirte en una vaca porque para los hindúes las vacas son Dios, las reses son un Dios. Ellos creen que, por eso ustedes pueden ver que ellos se mueren del hambre en la India, literalmente, pero no tocan a las reses, no tocan a las vacas. Y pueden estarse muriendo, prefieren comer carne hasta de rata, pero no comen carne de res, porque para ellos las reses son Dios. Y creen que llegas a un punto en el cual ya has reencarnado tantas veces y te has portado tan bien que un día puedes llegar a ser una vaca o un dios. Eso dentro de la costumbre y la tradición hindú, ¿no? Nosotros, en cambio, sabemos una cosa, nosotros somos limitados y somos seres humanos. Y a lo único que aspiramos es algún día no volver a un cuerpo así como el que tenemos hoy en día. Porque, ¿cuáles son los problemas que tiene el cuerpo humano hoy en día, el cuerpo que nosotros tenemos? ¿Cuáles creen que sean los problemas o las dificultades que podemos enfrentar? Se enferma, Se enferma. Muy bien. ¿Qué más? se cansa,
Se cansa, muy bien. ¿Qué más? Llega a su fin. Llega a su fin, exacto. Te da hambre. O sea, todas esas cosas son limitaciones que tiene el cuerpo humano. Si ustedes se fijan bien, es interesante porque cuando Dios crea al hombre, lo crea como un ser perfecto. A Adán y a Eva los creó como seres perfectos. Y de hecho, la Biblia dice que la primera vez que Adán durmió fue cuando iba a ser creada la mujer. Antes de eso, Adán no dormía. Porque si fue creado como un ser perfecto, entonces él no se cansaba y no había necesidad de dormir, porque para dormir uno duerme es para recuperar energías debido al cansancio del día a día. Uno tiene que tener sus mínimo 8 horas de sueño, aunque algunos dormimos 3 o 4 horas a veces. Pero bueno, cuando Dios crea a Adán, lo crea como un ser perfecto que no necesitaba descansar. Por eso lo pone a trabajar. Sin embargo, la primera vez que Adán duerme, el término que se utiliza ahí o la palabra que se utiliza ahí para referirse al sueño, también se lo utiliza para morir, como un término para referirse a la muerte. Lo que nos da a entender que cuando Dios puso en sueño profundo a Adán, literalmente lo que él está diciendo es que le quitó la vida por un momento, para de la herida en su costado, al haberle quitado la vida, de la herida en su costado, traer una nueva vida que era la de Eva. Y eso es una profecía y una referencia, una tipología que apunta directamente a mi Señor Jesucristo, porque esa raíz de su muerte, su sacrificio y de la herida en su costado cuando es derramado por completo su sangre, esa raíz de eso que ahora nosotros tenemos una nueva vida. El sacrificio de Jesús nos da una nueva vida. Y lo vemos desde el Génesis que apuntaba a eso, ¿no? Fíjense bien en esto. El respaldo bíblico, obviamente, de esto, en Lucas capítulo 2 versículos del 6 al 7 nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito, o sea, su primer hijo, María sí tuvo más hijos, y lo envolvió en pañales. En Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su hijo nacido de una mujer. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que siempre recordar y reconocer. Jesús sí nació siendo hombre y tuvo todas las debilidades y tuvo que experimentar todas las cosas que sufre un ser humano. El hecho de nacer, el hecho de llorar, de pronto cuando era niño jugando se cayó, se golpeó, todas esas cosas él las experimentó, al igual que nosotros. Jesús también experimentó limitaciones humanas, no porque él no haya podido cambiar esas situaciones, sino que él tenía que vivirlas y experimentarlas para sufrirlas y después cargar con ellas en la cruz del Calvario, porque la palabra del Señor nos dice que el siervo de Dios es el que cargó en sí nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados sobre sí, y la recompensa de nuestra paz es dada por sus heridas. Fíjense bien en esto. Jesús experimentó cansancio. Juan 4:6 dice que Jesús se cansó y se sentó junto al pozo cuando habla con la mujer samaritana. Estaba cansado. Imagínense en el desierto, ahí en Israel, que las temperaturas varían entre de 35 a 45 grados al mediodía, en ese solazo caminando por todo el desierto y en ese entonces no había paraguas, cosas bonitas o botellas de agua o una refri con agua helada. Él iba cansado, él tuvo que experimentar eso, cansancio. Mateo 4:2 dice que Jesús ayunó y tuvo hambre, tuvo que experimentar eso, dice 40 días y 40 noches después de que estuvo en el desierto, dice que se le presentó el tentador cuando él sintió hambre. Y es algo, un sentimiento, una experiencia muy humana. Experimentó dolor y sufrimiento. Hebreos capítulo 5 del 7 al 8 dice que aprendió la obediencia por lo que padeció. O sea, él tuvo que experimentar el padecimiento. Si vemos en el texto Hebreos 5, nos dice lo siguiente. Mi hermana Fernanda, tenga la bondad, ayúdenos con la lectura. De Hebreos 5. Sí, por favor. Hebreos Ya. 5 del 7 al 8.
Ya lo encontró. Hebreos 5 del 7 al 8. A ver, Hebreos 5 del 7 al 11. Al 8, hasta el 8. Ay, perdón, del 7 al 8. Ujú. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Sí, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ya, muy bien, muchas gracias. Fíjense bien en esto, ¿no? Y estamos viendo claramente cómo es por medio de él y de su sufrimiento, de su padecimiento, lo que él tuvo que experimentar fue para que nosotros podamos ahora ser perfeccionados por medio de su sacrificio, por medio de lo que él padeció. ¿Sí? Continúo. Jesús fue tentado. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo. Muchas veces nosotros pensamos que la tentación de Jesús fue solamente cuando estuvo los 40 días y las 40 noches en el desierto y que se le presentó el diablo y le dijo, le menciona, ¿no? Si de verdad eres el Hijo de Dios, ya pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Después le dice, ya, si eres el Hijo de Dios, salta de lo más alto del templo. Total, la Biblia dice que a sus ángeles enviará que tú no tropiece tu pie en piedra. Después le dice, le ofrece todos los reinos y todas las riquezas del mundo. Por eso, hermanos amados, tengan en cuenta esto. Cuando ustedes escuchen un predicador que se enfoca mucho en el dinero y que habla solo de dinero y de prosperidad y de bienestar y que Dios tiene que darme y que Dios me va a proveer y siempre voy a estar bien. Cuando ustedes escuchen hablar de esa manera de a un predicador, prácticamente lo que hace es lo mismo que hizo Satanás. Ahí la gente mal utiliza la palabra de Dios, porque de verdad, Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y una de las cosas que hoy en día muchos predicadores hacen es eso, buscan la satisfacción por medio de que le idolatren a la gente. Ustedes vean, la política hoy en día se ha convertido en una religión más. Ya la gente defiende a capa y espada a sus líderes políticos y pobrecito del que les tope a sus líderes políticos porque ahí saltan y pelean y se enojan con la familia y se resienten entre todos por seguir a un líder político que ni siquiera le interesa quiénes somos. Porque es así, no le importa, no les importamos. Pero a la gente le encanta andar peleando. Es que él sí, es que con él sí, o con ella sí, o con el de acá sí. No, hermanos amados, Cristo es el Señor y nosotros solamente reverencia y adoración hacia Él, no hacia los seres humanos, ni hacia los pastores, ni hacia nadie. Miren, esta semana tuvimos la bendición de ir a una comuna que queda acá en el Parque Metropolitano en el norte de Quito. Y es una comuna muy bonita, la verdad. Si Dios así lo permite, vamos a ir una vez al mes a predicar allá. Porque antes en el lugar donde predicamos esta semana, antes de allí era una iglesia. Y muy chévere, muy bonito. El lugar está apartado ya, como es en el parque metropolitano, es apartado de todo, del bullicio, del estrés de la ciudad y todo. Y muy bonito la verdad. Pero ellos nos cuentan que hubo problemas ahí con el pastor de la iglesia. Y ese lugar que nos prestaron es de propiedad de una hermana que habita ahí. Ella nos abrió las puertas a ese lugar. Cuando el pastor ya se enojó y ya no quiso saber nada de la iglesia, cogió, cerró la iglesia, cambió los candados del local, que ni siquiera era de él, porque era de esta hermana, cambió los candados y después se fue llevando todo. Se fue llevando equipos, sillas, se fue llevando la alfombra, hasta la escoba se fue llevando de la iglesia. Les dejó pero sin nada de las cosas de la iglesia. Después de que la gente creyó tanto en él, él terminó defraudando a la gente. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer una cosa. Dios está por encima de todos y la palabra de Dios tiene que ser predicada para gloria de Dios.
no para beneficio del hombre. Nosotros, los pastores, los diáconos, los sugieres, quien sea que estemos sirviendo, somos eso, sirvientes, servidores de Dios a través de servir a la iglesia, haciéndolo, enseñando de esta manera, enseñando la palabra. Ahorita nosotros estamos en una clase, eso es una cosa, pero los domingos que vamos a la iglesia, los predicadores y pastores tienen que enfocarse en predicar a Jesucristo para gloria y honra de Él. Eso no es un negocio. Diezmos y ofrendas, eso es muy aparte, también es bíblico, pero el centro de toda predicación tiene que ser Cristo y la salvación se obtiene solamente por medio de Él. Eso es lo que tenemos que enseñar. Así que tengamos cuidado a veces con los líderes religiosos, con los líderes políticos que a la larga terminan siendo personas que pueden llegar a defraudarlos. Y cuando nos defraudan, pasa lo que sucedió en esta iglesia. La gente se terminó yendo, se terminaron resintiendo entre ellos y algunos hasta no quieren saber ni a nada de las cosas de Dios. Dios no tiene la culpa de los errores de nosotros los seres humanos. Tengan mucho cuidado con eso. Jesús, al ser un hombre, murió como un hombre. Juan 19 del 30 al 34 nos narra que Jesús entrega su espíritu y es traspasado con una lanza. Él podía librarse de eso, sí, pero él no lo hizo, porque si no hubiese habido derramamiento de sangre y la muerte de Jesús, si el cordero no hubiese sido inmolado, no hubiese sido sacrificado con mucho dolor, no hubiese habido perdón de pecados. Yo sé que a veces cuando llega Semana Santa nos emocionamos porque vemos la película de la Pasión de Cristo y decimos, si yo hubiese estado ahí, yo le hubiese defendido. Mentira. Y el Señor, así hubiésemos querido, no lo hubiese permitido, porque era necesario que haya el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, sin la muerte de Jesús y sin la resurrección, no habría perdón de pecados y nosotros estaríamos condenados al infierno. En Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué quiero recalcar esto? ¿Por qué puse esta parte, este texto específicamente? Primera de Pedro 3:18. ¿Han escuchado ustedes cómo se le dice por lo general a la misa? No sé si ustedes han escuchado el término el sacrificio de la misa dentro de la cultura católica. Cuando se refieren al sacrificio de la misa, están refiriéndose al, a lo que también se conoce como la Eucaristía, el sacrificio de la Eucaristía. Ahí hay una doctrina que se llama la doctrina de la transustanciación, o sea, la transformación de una sustancia al convertirse en otra sustancia. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina católica enseña que literalmente en el momento en que se celebra la Eucaristía, el momento que pasan al frente y comen la hostia y beben del vino, literalmente la hostia se convierte en el cuerpo de Jesús, en la carne de Jesús, y el vino se convierte en la sangre del Señor. Eso sucede en ese momento, eso se llama la doctrina de la transustanciación. Después pueden buscarlo, experimentarlo, perdón, experimentarlo, preguntarlo o buscarlo en internet o preguntar si tienen familiares católicos, pregúntenles qué es la transustanciación. Y si saben, pues ahí les van a explicar. Si no saben, pues ya saben, porque la gente vive a veces en ignorancia. Pero literalmente eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que sucede? En uno de los concilios vaticanos, uno de los papas proclamó que literalmente la carne y la sangre de Jesús son manifiestas, son transformadas de la hostia y del vino, son transformadas a la carne y la sangre de mi Señor Jesucristo. Y que cada vez que se celebra una misa o el sacrificio de la misa, en ese momento se está volviendo a ofrecer un sacrificio, el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo para el perdón de los pecados en ese momento. Y que es necesario que se haga antes de poder celebrar esto, se haga la doctrina o, ¿cómo se dice? El- la confesión de pecados, que tiene uno que primero ir a confesarse con el sacerdote para después poder comulgar, porque el sacerdote es el intercesor entre Dios y los hombres, y después puede comer del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esa es la doctrina que se enseña dentro de la primera comunión.
¿Por qué lo digo? Porque yo también, yo sí estudié, y a pesar de que yo era ateo, yo hice la primera comunión y la confirmación y todas esas cosas en las que no aprendí nada, pero por lo menos aprendí algo ahora, algo que ahora me sirve para poder enseñarlos y advertirles de este tipo de cosas. Así que tengan en cuenta eso. Jesús murió una sola vez por los pecados de todos. El sacrificio del Señor fue una sola vez, porque el sufrimiento que él experimentó fue algo realmente terrible. Y él lo hizo y lo aceptó para el perdón de nuestros pecados. No podemos estarle haciendo que él se sacrifique cada vez que vamos a misa, cada vez que vamos el domingo a la iglesia. Eso no es bíblico. Así que tengan cuidado con este tipo de doctrinas, ¿no? En la evidencia histórica, las fuentes externas al cristianismo, como por ejemplo el historiador Tácito. Tácito era un historiador del siglo 110, del año 116 después de Cristo, del segundo siglo, pues, historiador romano que menciona la crucifixión de Jesús bajo la autoridad de Poncio Pilato. Tácito no era cristiano, o sea que nosotros sí tenemos testimonio de personas que no fueron cristianas y que aún así proclaman la existencia de Jesucristo. De pronto ellos no lo veían como Dios, pero por lo menos dentro de la historia no podemos negar la existencia de Jesús. Y las personas, aunque se maten diciendo que Jesús nunca existió, que Jesús no fue Dios, pues la misma historia relata y narra dentro de los historiadores ajenos al cristianismo que Jesucristo fue un hombre y que vieron cómo por autoridad y orden de Poncio Pilato fue crucificado. Flavio Josefo es un historiador judío que habla de Jesús como un maestro sabio y su crucifixión. Hay varios escritos de Flavio Josefo, él vivió en el año 93 después de Cristo, y él relata acerca de Jesucristo, de su hermano Santiago, o Jacobo, como le quieran decir, de su otro hermano Judas. Él menciona, y que lo menciona como un gran maestro, que mucha gente lo seguía. Inclusive dentro de sus escritos, él dice que había un hombre llamado Jesús que tenía gran poder, que hacía milagros, que era muy sabio y que muchos creían que era Dios. Él no lo reconoce como Dios, pero aún así él narra que dentro de la cultura judía muchos creían que él era Dios, que era el Hijo de Dios. Así que la historia también nos apunta directamente a eso, de fuentes no cristianas, por así decirlo, ¿ya? Los padres de la Iglesia sobre la humanidad de Cristo mencionan, por ejemplo, Ireneo de León, en el año 180 después de Cristo, dice que si Cristo no hubiera sido plenamente humano, no podría haber redimido a la humanidad. ¿Por qué? Porque era necesario que Él experimentara cada uno de los sufrimientos que experimenta un ser humano. Es como, por ejemplo, ¿cómo se siente el corazón de una madre cuando ve que sus hijos sufren? Para las que son madres. ¿Qué siente una madre cuando sus hijos sufren, cuando le ven llorar a sus hijos? Destrozado. O sea, yo como mamá me pongo muy mal. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Duele, Sí, duele ver a los hijos sufriendo. Y uno quisiera quitarles ese dolor para cargarlo sobre sí mismo. Eso es lo que hizo literalmente Jesús. Nos vio sufriendo y condenados al infierno y él tuvo que soportar y cargar sobre sí ese sufrimiento para que nosotros ahora seamos librados. Si él no hubiese sido Dios, si él no hubiese sido 100% hombre, él como Dios no hubiese podido experimentar el dolor de Dios. ¿Han escuchado? A veces las madres suelen decir esto, ¿no? O los padres. Es que yo te digo, te aconsejo, te digo esto para que no sufras lo que yo ya sufrí, porque ese es el anhelo de los padres, ¿no es cierto? Es que yo ya pasé por esto, hijito, no hagas esto, te va mal, te va a ir mal, yo ya pasé por eso. Yo ya también cometí ese error. Entiendo. Los hijos somos rebeldes, medios brutos, pero eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir, ¿sí? Por eso, en este caso, Ireneo, él menciona esto, ¿no? Si Jesús no hubiese sido 100% hombre, entonces no hubiese podido morir por nuestros pecados, no hubiese redimido a la humanidad.
porque él no hubiese sabido lo que sufre un ser humano. Lo hubiese podido ver, pero experimentarlo es otra cosa. La unión de ambas naturalezas en Cristo, o la doctrina de la unión hipostática, lo que les mencionaba hace un momento. Jesús es una persona con dos naturalezas, completamente Dios y completamente hombre. En el Concilio de Calcedonia, en el año 451, se menciona, se proclama esto se respeta y se asume esto basado en lo que dicen los textos, la escritura, ¿no? Lo que dice la Biblia. Dice, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio y sin división y sin separación. Esto es lo que era Cristo. Sus dos naturalezas tenían que coexistir en la misma persona. 100% Dios y 100% humano. No hay forma de que Jesús haya separado su naturaleza humana de su naturaleza divina. Eso siempre, eso sucedió y eso nadie puede alterarlo. ¿Sí? La importancia para la fe cristiana. Es, im- es realmente necesario que nosotros como cristianos reconozcamos esto, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esta doctrina es fundamental dentro del cristianismo. Miren, porque nosotros vemos en Primera de Timoteo 2:5, Jesús es nuestro mediador, no hay otro. Es el único que puede interceder por nosotros, el único que puede librarnos de la esclavitud del pecado, el único que por su llaga ahora nosotros hemos sido sanados. Eli, por favor, ¿qué dice Primera de Timoteo 2:5? A ver, primera de Timoteo, Dos, Sí, cinco. 2, 2:5. ya. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Tengan cuidado con esa idea de que se murió el abuelito y el abuelito desde el cielo nos está cuidando. Eso no existe. El que se murió, ya sea que vaya al cielo, que vaya al infierno, se murió y hasta ahí llega. El único que puede cuidarnos en todo tiempo, que puede ayudarnos, sostenernos, bendecirnos, ayudarnos siempre, es Jesucristo. Es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Porque cuando nosotros pecamos, lo que realmente sucede es que hay una separación entre el ser humano y Dios. Y Dios no puede estar en presencia del pecado porque el pecado nos aleja de Dios. Es como cuando tratas de unir dos imanes que están en su magnitud opuesta, que no se puede, ¿no? Se separan. Eso sucede con el hombre y con Dios cuando nosotros estamos en pecado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se pone en medio para que ahora se puedan unir esas dos personas. La separación deja de existir, porque por medio del sacrificio de Jesús es que nosotros ahora somos limpiados y al ser limpiados y justificados, ahora sí podemos acercarnos al Padre. Si no hubiese sido por Jesús, no habría esta, esta reconciliación entre Dios y nosotros los seres humanos. Mi hermana Cecilita, por favor, Hebreos 9:14. Amén. Dele, por favor. Por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Fíjense bien en esto. Jesús es el sacrificio perfecto y desde la antigüedad vemos, ¿no? Que cuando le hablaban del cordero del sacrificio, tenía que ser un macho cabrío de un año, pero que no tenga ningún defecto. Tenía que ser perfecto. Solamente el derramamiento de sangre de un ser perfecto podía, o podía darse para el perdón o la expiación de los pecados. En este caso, Jesús fue tentado en todo, sufrió todo, pero él, al ser perfecto, al no haber caído en la tentación, perdón,
al no haberse dejado llevar por la naturaleza, por lo que le incitaba a la naturaleza humana, por lo que le tentaba el mundo, lo que le tentaba la gente, lo que le tentaba el mismo Satanás, al no haber caído, sucumbido al pecado, él sí puede morir por nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto. Mi hermana Fernandita, por favor, ayúdenos con Primera de Pedro 2:21. 2:21. Ajá. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. Fíjense bien en esto. Jesús es el ejemplo, el punto a donde nosotros tenemos que siempre mirar para no perdernos. Él es la luz, Él es nuestra esperanza, nuestro ayudador, el único que puede guiarnos en medio de las tinieblas. Decía el pastor Paul Washer, cuando todo a tu alrededor sea oscuridad y mires para el frente y no veas nada, para atrás, para los lados, te sientas abatido, solo, aprisionado incluso, recuerda que todavía puedes mirar hacia arriba, todavía puedes mirar hacia Cristo. Jesús, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el Menospreciado. oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, él sufrió para que su nombre sea glorificado y para que por medio de él podamos ser salvos. Esas dos naturalezas siempre van a coexistir. Eso no dejó de pasar. Y con la bendición de Dios, cuando nosotros lleguemos a su presencia, nosotros vamos a tener que experimentar algo similar. Vamos a ser similares en un cuerpo glorificado. No vamos a convertirnos en dioses. Pero, por ejemplo, nosotros en el cielo sí nos vamos a reconocer. Va a haber características de nuestros padres, de nuestros amigos que sean cristianos, pues y que hayan llegado a la presencia de Dios, pues vamos a reconocernos. La ventaja que vamos a tener allá es que, por ejemplo, ahí ya no me necesitan a mí, ya no necesitan que un pastor les esté enseñando la Biblia, porque la enseñanza saldrá de la boca misma de Dios. Porque todo lo que no entendimos en este mundo, como por ejemplo de pronto a veces que nos confundimos con la Trinidad, ahí le vamos a poder preguntar, Padre, Señor, yo no entendía esto. El Señor nos va a explicar, a ver, verás, es que esto es así, así, asado y cocinado. Y ya vamos a poder. Cuando estemos en el cielo, ¿de qué creen que vamos a conversar con Jesús? De todo lo que hayamos aprendido de su palabra. Ahí podemos hacer todas las preguntas que queramos. Por eso yo no sé si en el corazón de ustedes debería haber ese anhelo de que ya quiero estar con el Señor para preguntarle todo lo que quisiera preguntar. De verdad, va a ser algo hermoso. Como decía mi hermana Fernanda, ¿no? Lo que acababa de leer, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Aprendamos a caminar en Él, por Él y para Él. Y en conclusión, la Biblia y la historia confirman que Jesús es Dios eterno y hombre perfecto. Su doble naturaleza nos asegura que Él es capaz de salvarnos, comprendernos y comprendernos en nuestras debilidades. Miren, cuando ustedes sientan que nadie les entiende, recuerden que el que les creó les entiende. Cuando tengan un sufrimiento demasiado grande que ustedes piensen que nadie va a poder ayudarles y nadie va a poder entender cómo se sienten ustedes, Dios sí lo sabe. Él sí sufrió, él sufrió lo mismo, sufrió traiciones, sufrió vituperios, sufrió maldiciones. Cuando vean que hay gente que es necia y que quiere atacarnos y vernos mal, recuerden que si de Jesús dijeron que era el príncipe de los demonios, nosotros el sufrimiento que tengamos aquí en la tierra no se compara con el sufrimiento que él experimentó para poder salvarnos. Así que tengan en cuenta eso. Amén. Y como aplicación personal o como tarea, ustedes van a tener que responder estas preguntas que están aquí. Ya les voy a mandar el PDF y también estas preguntas de aquí, bueno, ustedes más que nada como son familia, de pronto pueden hacerlo en grupito, ¿ya? Para si quieren hacerlo independiente, pues ya depende de ustedes. Primero van a responder estas preguntas, esto sí es a nivel personal, esto ustedes van a responderlo y estas preguntas de reflexión pueden discutirlas entre ustedes. ¿Por qué es importante que Jesús sea plenamente Dios y plenamente hombre?
¿Cómo cambia nuestra relación con Dios el hecho de que Jesús entiende nuestras debilidades? ¿Y qué implicaciones tiene la deidad de Cristo para nuestra adoración y obediencia? Eso pueden discutirlo, conversarlo entre ustedes, especialmente como son familia, pues ahí tienen chance de tener esa cercanía, de poder conversar para realizar esta tarea. Pueden hacer una tarea por las tres o pueden hacerla independientemente, ya depende de ustedes. Hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a terminar. Déjenme poner esto va esto. Y ahí sí. Vamos a terminar, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor ya para irnos a descansar porque ya está tarde y ustedes también ya han de querer dormir. Así que vamos a culminar. Le voy a pedir en esta ocasión a mi hermana Fernanda, por favor. ¿Nos puede guiar en oración para poder terminar la clase? Tenga la bondad. Claro. Em, Padre, gracias por esta noche, gracias porque nos has ayudado a entender un poco más, a poder llegar a conocerte un poco más, y eso es el fin que estamos buscando en esta noche. Te agradecemos por todo, por este día lleno de bendiciones y porque tú permaneces a nuestro lado siempre. Amén. Amén. Eh, ¿Alguna duda, pregunta o inquietud que les haya quedado? ¿O todo está claro? Sí, Todo bien. todo. Todo Todo bien. Todo claro. chévere. Muy bien. Entonces, que tengan una excelente noche y que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo lunes y el domingo en la iglesia. Ujú. Bendiciones. Amén. Dios le Dios bendiga, le bendiga, pastor. Una pastor. buena Buenas noche. noches. Bendiciones.